Ahora, Jesucristo vivió la cultura del reino. Usted no vio a Jesús jamás practicando toda la letra de la ley, todo ese legalismo que vive el judaísmo. ¿Cuándo vio usted a Jesús practicando ese en lo que dicen los evangelios? Los evangelios no revelan a un Jesús viviendo según las tradiciones de los ancianos del judaísmo. A Jesús no vemos practicando una serie de ritos religiosos según la letra de la ley del judaísmo. Todo lo contrario, él vivía enfrentado contra los fariseos, contra los religiosos, contra los ancianos, las tradiciones, quebrantando, contrarrestando toda tradición y todo legalismo religioso. ¿Y qué vimos a Jesús? ¿Practicando qué? ¿Viviendo qué? El evangelio del reino. Mire, y Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Es decir, Jesús fue el único que cumplió la ley. Y a él no lo vemos viviendo el judaísmo que vive el judaísmo que conocemos hoy. A él no lo vimos viviendo. Él lo vimos viviendo según el espíritu de la ley, por el espíritu de Dios. ¿Y qué fue lo que vivió? El evangelio del reino. Entonces, ¿cómo era que Dios quería que viviera el pueblo de Israel, la nación de Israel? Vivieran el nuevo pacto de una. Que no se quedaran en el antiguo pacto, que se les revelara el nuevo pacto, que se les revelara el reino, porque él quería que ellos fueran ¿qué? Un reino de sacerdotes. ¿Qué quería Dios? Que en el antiguo pacto se les revelara el reino y vivieran según el espíritu de la ley, no según la letra de la ley. Eso es lo que Dios quería. Cuando Dios le dijo ojo por ojo y diente por diente, ¿y qué hacen ellos? Buscaban las piedras y agarraban al que tenía pecado y ahí lo apedreaban hasta morir. Y decían: estoy cumpliendo el antiguo pacto. Pero él no quería que vivieran la letra de la ley. Él quería que fueran más allá al espíritu de la ley y se dieran cuenta que lo que él quería era que a ese que le hizo daño o a aquella que le hizo daño la perdonara o lo perdonara y te dejo libre. No me voy a vengar. ¿Aló? No me voy a vengar. Tengo el derecho por la ley de hacerlo, pero yo voy más allá de la letra de la ley. Me voy al espíritu de la ley y sé que el espíritu de Dios me guía a perdonar, a pasar por alto el agravio y abandono la venganza. Por eso ahora en el nuevo pacto el Señor dice: mía es la venganza. Ahora en el nuevo pacto él tuvo que ponerlo ahora por decreto. Él quería que se les revelara a ellos el nuevo pacto. Y todavía la gente hoy vive en un mesianismo y en un adventismo y una cantidad de cosas todavía en religión. Él mandó a recoger toda esa letra de la ley porque él está hastiado de la religión, de tradiciones, de ritos, de todo eso. Él aborrece eso. Él quiere que vivamos una vida distinta. Él quería que se les revelara la ley o el principio del reino del amor. Porque solo con el amor solo con el amor se puede perdonar. Se puede uno abstenerse de vengarse. Ahora, la santidad. La santidad es otro. Uno es el amor y otro es la santidad. Normalmente se tiene un concepto de santidad en cuanto al legalismo religioso y de faldas y de zarcillos y de pintura. En eso han reducido hoy muchos que practican vida religiosa. Muchos han reducido la santidad a eso. Pero la santidad es otra cosa muy diferente.
Y yo quiero explicarle un poquito eso. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso es Efesios 1:4. Repito, según nos escogió en Él, es decir, en Jesús, antes de la fundación del mundo. Diga conmigo, para que fuésemos. Diga conmigo, propósito. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Es decir, desde la eternidad ya Dios tenía pensado de que nosotros viviéramos conforme a los principios del reino y no conforme a los sistemas del mundo. Eso es santidad. Que caminemos en los principios del reino y no en los sistemas del mundo. Esto es lo que es santidad. Entonces hay una serie de principios del reino bien interpretados en la palabra, que cuando los aplico vivo conforme a los principios del reino, pero cuando vivo conforme a los sistemas del mundo, estoy en pecado. Cuando vivo conforme a los principios del reino, estoy en santidad. ¿Aló? Y ya lo vamos a aclarar un poco más. Entonces, santidad es vivir la cultura del reino. Vámonos para Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses 4, 3 dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios, pero muchas personas tienen la duda de qué es la voluntad de Dios. Ahí lo dice, la voluntad de Dios es ¿qué? Es vuestra santificación. Y para los tesalonicenses le estaba corrigiendo un pecado de fornicación, por lo tanto les hizo el énfasis de la fornicación. Pero cuando dice santificación, 4:3. Primera Tesalonicenses 4:3, capítulo 4, versículo 3. Es decir, la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, es decir, vuestra santificación. Es decir, que vivamos conforme a ¿qué? A los principios del reino. Pero los tesalonicenses estaban siendo corregidos por un pecado de fornicación, y por eso es de todos los contra principios. Sí, la fornicación es una obra de la carne que está bajo ¿qué? Amparada ¿por qué? Por los sistemas de este mundo, la corriente de este mundo. Mientras que lo contrario a la fornicación es la santidad o la santificación, que está donde es un principio, la santidad es un principio del reino. Entonces, yo quiero aprovechar para explicar algo que muchos, ya que va a quedar grabado, para que muchos lo escuchen. En 1 Corintios 7 se nos habla de que, ya le doy la cita completa. 1 Corintios 7 del 12 al 14. 1 Corintios 7 del 12 al 14. Pablo dice a los demás: yo les digo que si un hombre tiene una mujer que es incrédula o incrédulo, y es consciente en vivir con ella y ella con él, que no lo abandone. Está hablando de una pareja que los dos vivían antes de conocer uno de los dos conocer al Señor. Entonces, los dos vivían bien, compatibilidad, amor, todo, pero uno de los dos llegó a conocer al Señor. Entonces, el otro no quiere casarse, pero tampoco quiere separarse. Entonces, ¿qué dice la Biblia ahí? Que no lo abandonen. Si están viviendo bien, si no hay problema de esclavitud, porque más adelante dice que no están llamados a vivir en esclavitud. Pero si no hay esclavitud, si toda la relación está sobre ruedas, ¿qué dice Pablo? Que no
lo abandone, que no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente. O viceversa, la mujer incrédula es santificada en el marido creyente. Estamos hablando de alguien que uno de los dos conoció al Señor ya viviendo. Ya vivían y uno de los dos conoció al Señor. Pero no están casados. Dice, los hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Si hay fornicación, ¿cómo van a nacer hijos santos de esa relación? Pero no están casados, no están bajo matrimonio. ¿Entienden? No. Pero si la Biblia dice que no hay pecado, que los hijos no nacen inmundos, nacen santos. Dice, de lo contrario serían inmundos, pero no, ahora son santos los hijos. Y no están casados. ¿Por qué? Porque uno de los dos conoció al Señor, ya viviendo con esa persona. ¿Comprenden? Ahí no hay fornicación. Esto en las iglesias religiosas condenan a la gente, la sientan y no las dejan servir, no las bautizan, no les dan vía libre. Todo esto es revelación del reino, todo esto es gracia. Entonces, ¿qué más dice? Bueno, otro caso. Si una mujer o un hombre creyente se busca un marido no creyente o una mujer no creyente, ya conociendo al Señor, ¿está en qué? Fornicación. Claro eso. Si ya usted conoce al Señor, ya es una mujer de Dios, ya es un hombre de Dios, y se busca un hombre